Así que bueno, mucha expectativa, como decimos, respecto de lo que son los cargos nacionales, y la mayoría de los frentes van a estar cerrando, como decíamos ayer, el día sábado recién, pero algunas cosas conocemos y de hecho vamos a estar hablando de eso con nuestros invitados, vamos a tener invitados telefónicos, dirigentes políticos, para que nos confirmen si realmente van a ser candidatos, cómo están las cosas en los diferentes partidos. Bueno, le voy contando que, ¿se acuerda que ayer decíamos que Miguel Ángel Pichetto, el compañero de fórmula de Mauricio Macri, un hombre del peronismo que ha despertado mucha polémica, ¿no?, con su decisión de acompañarlo a Macri? Para algunos es un hombre que ha equivocado su decisión. Para otros es un hombre que realmente está priorizando el futuro de la Argentina por sobre los personalismos. Alguien me decía, y creo que tiene cierto asidero la explicación que me daba, y me decía, Pichetto, al haber llegado al lugar donde llegó, presidente del bloque mayoritario de senadores del peronismo, un hombre con un cargo importante dentro de lo que es el Consejo de la Magistratura, que es este organismo que tiene nada más y nada menos que la responsabilidad de decidir quiénes son los jueces de la nación. Un hombre con un predicamento importante dentro y fuera del país, adentro y afuera de su partido. Un hombre que con la senaduría a cuestas ha sido, y lo sigue haciendo, un permanente caminador del mundo, con todo lo que significa en otros países llegar a un país y decir soy senador de la nación de mi país. Es una cosa increíble, solo aquellos que lo fueron lo pueden entender de qué se trata. Muchas veces me han contado y nosotros hemos visto. O sea, Pichetto es un hombre que tranquilamente, como me decían, podría haberse quedado para siempre en esa banca, morir allí con todos los honores que significa la muerte de un senador en ejercicio, sin ningún tipo de problemas, mirando la cosa, siendo árbitro, como lo fue en muchos temas importantes, como el tema del desafuero, por ejemplo, para Carlos Menem o para Cristina Fernández, decidiendo, siendo árbitro, un montón de cosas. Y sin embargo, me decía hoy un amigo, un viejo dirigente de la política, también con muchos pergaminos, ¿no?, acá en Salta, y me decía, fíjate vos que ese tipo, o ese senador, por Pichetto, podría haber elegido el camino de la tranquilidad, el camino de la serenidad. Sin embargo, ya con una carrera hecha, como digo, dueño de todos los honores habido y por haber, el hombre decide jugar una partida, una patriada, muy complicada. ¿Por qué? Porque hoy Pichetto, después de haber sido uno de los hombres o legisladores más respetados, hoy está siendo criticado por muchos. Hay gente del peronismo, del kirchnerismo sobre todo, que lo consideran un traidor, entienden que no podría haber ido nunca a acompañar una fórmula de corte liberal con un hombre como Macri. Y sin embargo, Pichetto lo hizo en el convencimiento, tal cual él mismo lo dijo, de entender que es necesario aportar a lo que significa la gobernabilidad, que la Argentina termine con esta división absurda entre blanco y negro, entre River y Boca, entre Macri y Cristina, para ponerle fin a ese tema de la grieta y avanzar en un proyecto que él considera, desde la visión que la lleva adelante Macri, que es que es digno de compartir.
Y se sumó, pero no solo se sumó con el nombre, porque alguien podría haber dicho, bueno, Pichetto se sumó y ¿qué aporta? Y bueno, y aporta su nombre, que por sí es un peso específico. Pero Pichetto hoy en este momento, y seguramente durante el resto de la campaña, es él el hombre que tracciona la fórmula. Yo decía hoy en un programa de televisión, decía hoy al que me invitaron, yo decía, es como si a Cambiemos, al viejo Cambiemos, le hubieran hecho una transfusión de sangre, como si le hubieran puesto sangre nueva, como si de alguna manera la llegada de Pichetto le habría dado nuevos ánimos, nuevos bríos, y le habría dicho que la batalla no está perdida, que hay que pelearla, y es él el que se puso en estos días la campaña electoral al hombro y empezó a tejer muy rápidamente, muy al estilo del peronismo, algo que ni siquiera, que ni los radicales, ni tampoco, menos aún, la gente del PRO, de Macri, sabe cómo hacerlo, moverse muy rápidamente en un mar muy complicado, ¿no? En un mar muy embravecido como es este del tema de las candidaturas y del armado de los frentes. Allí Pichetto se mueve realmente como un delfín, porque rápidamente comenzó a atar acuerdos, alianzas, empezó a llamar a unos, a otros. Consiguió un acuerdo rápidamente con Carlos Menem. No prosperó finalmente lo que yo les contaba ayer, que le habían propuesto a Zulemita Menem ser candidata a diputada nacional. Ese tema no prosperó, pero que sí quedó atado el acuerdo allí en La Rioja, y Pichetto sigue tejiendo, sigue recogiendo. Y habla salió de gira y lo seguirá haciendo con la gobernadora Vidal, hablando con los con los intendentes de la enorme provincia de Buenos Aires, y hablando acá y hablando afuera y también mandando mensajes afuera. Ustedes vieron lo que fue, que apenas se anunció la integración de Pichetto a la fórmula, inmediatamente los mercados reaccionaron y por ahí escucho a algunos kirchneristas que son, muchachos, por favor no caigan en la locura porque ya caen en cosas absurdas. Miren un poco lo que es la realidad, como digo, son datos de la realidad. ¿A quién le importan los mercados? Dicen algunos tipos. ¿Cómo no le van a importar los mercados si eso es lo que nos fundió? Dice, ¿a quién le importa la calificadora JP Morgan? ¿Cómo que no va a importar? Y el tema del riesgo país, ¿qué significa? No sean, pero no lo dicen por ignorantes. Eso es lo que a mí me preocupa más, porque no es que no sepan la importancia que esto tiene, sino lo hacen en actitud de odio, de revancha, de bronca. Y me parece que eso no suma. Inmediatamente reaccionaron los mercados. Bajó la calificadora del riesgo y sigue bajando. El tema de la tasa de interés, la inflación, empezó a bajar centésimas y es el segundo mes consecutivo. Y ahora con el tema Pichetto hay mayor confianza en un montón de cosas. Y seguramente la inflación del mes de junio, cuando la conozcamos en los primeros días del mes que viene, vamos a ver que va a seguir en un proceso de baja, y esas son noticias positivas. Estuvimos y estamos todavía en una situación muy, pero muy complicada. Pichetto eligió buscar la salida, hay otros que buscaron a ver cómo hacen para que esto se hunda definitivamente en la estupidez del tipo que está sentado en la misma rama que el gobierno y agarra un serrucho y empieza a cortarla. Dice que se caigan estos tipos, pero él está sentado ahí a la par, y también se va a caer y también se va a hundir. Bueno, lo cierto es que hoy Pichetto es
muy, pero muy importante dentro de lo que es, creo yo, que es la figura política más importante hoy en la política, la figura más importante en la política hoy en la Argentina es Pichetto, por todo lo que está haciendo, le guste o no le guste a los kirchneristas, eso es así. Causó un efecto mayor, creo yo, o igual que el que produjo cuando Cristina Fernández lo eligió a Alberto Fernández para ser su candidato presidencial. Opacó totalmente la figura de Massa, que Massa terminó siendo un pillamoneda, un busquita, un busquín, un ventajita, como le dijo alguna vez Macri. Un pobre tipo que llegó a la política con la idea de ver si hacía muchas cosas y que, bueno, se empantanó y se perdió y se ahogó en su propia sangre. Hoy Massa no existe, podrá ser diputado nacional, lo podrán elegir presidente de la Cámara de Diputados, si es que consiguen los números. Su mujer, Malena Galmarini, podrá ser intendente de Tigre, pero la carrera de Massa está muerta. Hoy Massa es un hombre con un tremendo olor a cala, tiene muchísimo olor a cala, está hediendo a cala, el único que parece que no siente ese olor en su cuerpo es él, pero murió Massa, más allá de las ventajitas que pueda conseguir, de algún curso que pueda hacer, y demostró ser realmente un político de muy poca monta, de muy poco vuelo, de muy poco vuelo. O sea que hoy realmente la figura de Pichetto, repito, está en el centro de lo que es la información y seguramente va a seguir tejiendo, está tejiendo y veremos hasta dónde llega. Hoy, por ejemplo, Pichetto sumó a la neuquina Crexel, una senadora de Neuquén, a su nuevo espacio en el Senado. Recordemos que finalmente los kirchneristas salieron con los tapones de punta a decirle a Pichetto, tiene que renunciar al Consejo de la Magistratura porque la banca es nuestra y bla, bla, bla. ¿Qué hizo Pichetto? No dijo nada. Sí, señor, presentó la renuncia, no dijo me voy porque ustedes son unos hijos de... No, nada. Agarró y dijo, a partir de hoy renuncio, chao, y se fue a su casa. También con el tema de la presidencia, ya no puede ser el presidente, y por supuesto que no, dice Pichetto, elijan al que quieran, yo me voy y armo un espacio nuevo. Y allí, en ese espacio nuevo, la neuquina Lucila Crexel se convirtió este miércoles en el primer senador, o senadora en este caso, en sumarse al espacio que lidera Pichetto en la Cámara Alta, luego de que abandonara el bloque justicialista. ¿Qué dijo la senadora neuquina? Me fui del bloque del Movimiento Popular Neuquino y me voy a integrar al bloque que conduce Pichetto. La legisladora justificó su nuevo alineamiento en la señal política de apertura que, según su óptica, implica la incorporación del Río Negrino al oficialismo. Perdón, con el ingreso de Pichetto al gobierno se abre un espacio más plural, con miras a llevar adelante las transformaciones que el país necesita y corregir las políticas que no han dado resultado. Aseguró que la elección de Pichetto implica una reivindicación de los políticos con peso específico propio. Escuche esta definición de esta joven senadora, porque es una mujer joven, la senadora Crexel. Escuchen esta definición. Implica una reivindicación de los políticos con peso específico propio. No es menor esta reflexión. Si bien suenan otros nombres como posibles socios de un nuevo bloque con el Río Negrino, se habla de Carlos Reutemann, se habla de Juan Carlos Romero. Recordemos que Juan Carlos Romero tiene mandato hasta diciembre de este año como senador. Dice, si bien suenan esos nombres, Reutemann y Romero, hasta el momento ninguno ha oficializado su alineamiento con Pichetto. Pero bueno, por eso repito, hoy por hoy la figura está ahí, es esa,
y vemos cómo se va moviendo de manera importante dentro de lo que es el armado de lo que es la fórmula Macri-Pichetto. Desde qué pasó, desde el kirchnerismo replicaron también, no se quedaron de brazos cruzados, y movieron un poco el aparato legislativo, convocando a legisladores de Alternativa Federal. Los legisladores de Alternativa Federal son este espacio que armaron en su momento Humomán, Massa, Urtubey, que es Schiaretti, y el propio Pichetto. Ese interbloque de legisladores provinciales, bueno, algunos de ellos se fueron con Alberto Fernández, pero la mayoría se quedó ahí. Y era lógico que se queden, porque ¿qué sentido tenía de que los legisladores de Alternativa Federal se fueran, ya sea o con Macri o con Pichetto, o se fueran con Cristina? Si se suponía que ellos estaban ahí por una cuestión de lógica y de una enorme idea de impulsar en el Congreso un bloque fuerte que defiende el federalismo. ¿Cómo podía ser que de la noche a la mañana digan, bueno, muy campantes, se van con Alberto Fernández? Así que bueno, ese bloque, la mayoría de los que están ahí, no todos se quedaron, pero la mayoría de los legisladores, son algo más de 30, se quedaron. Ese es el bloque que preside Pablo Cosiner, nuestro diputado nacional. Así que ahí están todavía aguantando estoicamente los legisladores de Alternativa Federal, y están con la expectativa. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es Alternativa Federal, o ya no se llama así, ahora se llama Consenso 2030, Labaña Urtubey se ha sumado, y de hecho hoy vamos a ver si lo podemos chequear al audio que tenemos. Hoy hubo un importante encuentro entre lo que fue la gente de la fórmula, Labaña Urtubey, con Miguel Lifchit, el gobernador de Santa Fe y conductor del socialismo, que perdió el domingo las elecciones con Perotti, Margarita Stolbizer, que había dudas con respecto a que iba a ser la titular del GEN. Finalmente Margarita Stolbizer dio muestras que va a estar ahí, acompañando a Labaña, acompañando a Urtubey. Así que ese espacio también de alguna manera empieza a consolidarse. Veremos si con la llegada de Lifchit y la llegada de Stolbizer aumenta en volumen político, pero fundamentalmente mirando hacia el tema de los votos. Así que decididamente van a estar conformados estos tres espacios dentro de eso, más la izquierda, que como yo le digo, yo la pongo en el mismo lugar que a los otros. La fórmula del Caño del Pla, la fórmula Nicolás del Caño Romina del Pla, yo la pongo también ahí. ¿Por qué? Porque dentro de todo este aquelarre de nombres, este cruce de nombres, o alguien que está en este lugar ahora y después se va al otro, que tiene muy desilusionado, que tiene muy desorientado, y que está llevando al ciudadano de a pie al terreno de la indiferencia con respecto a todo este proceso. Tengan en cuenta lo que pasó más de una vez, que cuando el ciudadano de a pie se harta de estas cuestiones, ¿qué hace? Busca una salida, electoralmente hablando, ¿no? ¿Y qué hace? Y entonces vota, dice, a ver, ¿cuál es el partido que más le puede irritar al establishment? ¿Cuál es el partido? ¿Cuáles son los nombres que más lo pueden sacar de quicio al establishment? Y normalmente buscan ahí en el Partido Obrero o en la izquierda. Así que no lo deje de tener en cuenta al tema de la izquierda, porque allí se puede canalizar este voto de la decepción de muchos argentinos, de muchos salteños, que ven con mucha bronca
cómo los pases, los cambios de camiseta, impúdicamente, los tipos que prometen hoy una cosa y mañana empiezan a hacer otra, y eso a la gente le indigna, y bueno, por eso, ojo con el tema de lo que algunos llaman el voto bronca, y yo le digo que es el voto, no de la bronca, sino más de la decepción y del hartazgo. Y ese voto se puede canalizar, como ya pasó otras veces, dentro de lo que es el Partido Obrero. Ayer nos decía Claudio del Pla acá, el diputado provincial del PO, que el candidato que van a proponer en Salta para la Diputación Nacional, y es uno de los pocos que ya está en carrera, es Pablo López. Pablo López ya supo ser diputado nacional. Recuerden ustedes, cumplió una muy destacada labor Pablo López en la Cámara de Diputados, en defensa obviamente de lo que dice su partido, de sus convicciones, pero hizo una muy buena defensa del tema de los trabajadores. Todo lo que está pasando ahora con los YPFianos, con esos pobres que los timaron durante décadas, después de que el sinvergüenza de Carlos Menem les reventó YPF, que le prometieron que le iban a pagar y nunca le pagaron. Bueno, que ahora dicen que le van a pagar, porque hay un montón que ya se han muerto, y hay otros que están muy esperanzados en cobrar, pero muchachos, como decimos siempre, no se ponga la piel del oso antes de cazarlo. Entonces, ¿sabe qué? Esperen a que tengan la guitita en el bolsillo. Pero bueno, buena parte de todo lo que significó esta reivindicación para los YPFianos lo inició Pablo López, el diputado del Partido Obrero por Salta, cuando era diputado nacional. O sea, hay que reconocer, ¿por qué no vamos a decir que lo que hizo Pablo López fue importante como legislador? Al menos hizo cosas más importantes que otros que andan haciéndose los hombres influyentes, porque a mí me dicen de la Casa Rosada, dicen que yo tengo que seguir y son unos inútiles, que nunca hicieron nada sino solo para ellos. Pablo López fue un muy buen legislador. Hoy el Partido Obrero lo vuelve a proponer y ojo, como le digo, téngalo en cuenta. Por eso yo lo pongo la fórmula Fernández-Fernández, Macri-Pichetto, Labaña-Urtubey y también, en el mismo plano, Nicolás del Caño, Romina del Pla. Veremos cómo termina la historia, falta poco. El sábado recién se sabrá cómo sigue. Pero desde acá, hoy vamos a intentar esclarecer un poco, o a lo mejor llevamos más confusión para usted. Pero bueno, haremos el intento por